Segunda charla voy a presentar a Lucas Lozada Govilard. Él es licenciado en física por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diploma en educación superior, máster en traducción especializada por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. Fue asistente de investigación en el Potsdam Institute for Climate Impact Research. Actualmente es estudiante en el programa de maestría Climate, Earth, Water and Sustainability en la Universidad de Potsdam, Alemania, y ha sido parte del Grupo Boliviano de Sistemas Complejos desde el 2017. Sus intereses principales son la ciencia compleja aplicada a sistemas climáticos y modelos de sustentabilidad. Bien. Hablo simplemente. Muchas gracias por esa presentación. Como bien dijo Verónica, voy a probar acá. Acá pueden ver el nombre del programa de maestría en el que actualmente estoy estudiando. Es un programa de maestría que trata de cubrir principalmente estas 4 ramas, que es clima, tierra, agua y sustentabilidad. Es un programa bastante nuevo, recién está en su 3ª versión. En esencia es un programa de maestría de la Universidad de Potsdam, que también es una universidad relativamente nueva, tiene como 30 años. Y algo muy interesante y muy bonito de este programa es que junta investigadores tanto de la universidad como de institutos que están en Berlín, en Potsdam, como es el PIC, que es bastante conocido en investigación climatológica, el Alfred Wegener Institute también, que es muy conocido en investigación oceánica y polar, y bueno, faltan un par ahí también, pero esos son los 2 más importantes. Muchas gracias a todos los organizadores, a todas las personas que hacen posible este curso. Yo sé lo difícil que es organizar, lo difícil que es llevarlo a cabo y siempre lo hacen de una manera increíble. Entonces, voy a probar esto antes de seguir. Sí, perfecto. Voy a dar una pequeña motivación que me ha motivado a dar esta charla. Yo voy a dar 3 ejemplos muy claros, muy precisos, muy sencillos de cómo la teoría de grafos, la teoría de información y las redes complejas se pueden aplicar tanto a modelos climáticos o modelos de sustentabilidad. Y al final voy a hablar de un modelo de dinámica no lineal que igual trata un poco, está muy relacionado con sustentabilidad, que es lo que he venido estudiando más que nada los últimos meses. Bien, ¿qué me ha motivado a dar esta charla? Probablemente las personas que han visto el título de la charla, sobre todo las personas que son relativamente nuevas en la carrera o están asistiendo por primera vez a estos cursos, se han preguntado, pues, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con los sistemas complejos? Y la verdad es que tiene mucho que ver. El programa que les muestro, que es el que estoy estudiando ahora, y los institutos en los que, bueno, he trabajado, uno como asistente de investigación y también mis docentes son de ahí, se hace mucha ciencia compleja en ciencia climatológica y en modelos de sustentabilidad. Entonces, prácticamente mi motivación ha sido tal vez mostrarles un poco si hay personas que tienen más o menos esos intereses como los tenía yo desde hace mucho tiempo, que se interesan por la ciencia compleja, pero que también les interesa este tipo de cosas como el cambio climático, como incluso la sociofísica. Sé que va a haber una charla de sociofísica también en el curso, de modelos sustentables, modelos más amigables con el medio ambiente, interacción entre humanidad, recursos naturales, medio ambiente, etcétera. Pues les doy un vistazo general del tipo de cosas que se pueden hacer juntando los temas, ¿no? Se habla últimamente, a propósito, doctor Santamaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. A veces es muy difícil encontrar el término en español para los... así que si cometo algún error de traducción, les pido disculpas. eh, Ahora se habla de una era geológica que se denomina antropoceno. Todavía hay algo de discusión si realmente es una era geológica, y es obviamente por la incidencia que tiene el hombre en todos los procesos que implican a la Tierra y la atmósfera, y cómo eso ha llegado a un punto de que realmente ha cambiado todo. Cómo la Tierra se puede estudiar como
un sistema obviamente complejo y qué tan resiliente es. ¿En qué sentido? Se habla mucho de tipping elements, perdón por no encontrar una traducción adecuada, pero creo que es mejor mantener la palabra original en inglés, que son los elementos. Hay un consenso bastante general en la comunidad científica que trata este tema actual, que son como los elementos que dictan en mayor medida el estado de la Tierra como un sistema que interactúa tanto con la atmósfera, con el océano y obviamente con el hombre. Y prácticamente viéndolo desde el punto de vista de estabilidad, que tiene mucho que ver con sistemas complejos, son los elementos que si se pasan de un punto en el que ya no pueden volver por una cuestión de histéresis y todo eso, pues la Tierra inevitablemente va a entrar a un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Equilibrio en sentido de la Tierra, no necesariamente algo bueno para nosotros como humanidad. En ese sentido, bueno, se habla también de límites planetarios, ¿no? En qué parte del espectro estamos y hasta qué punto podemos seguir explotando recursos, acidificando los océanos, poniendo gases de efecto invernadero en la atmósfera, hasta qué punto se pueden ir aumentando y, digámoslo, eh, influyendo, el hombre puede seguir influyendo en todos estos elementos hasta que la Tierra pues cambie, encuentre un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Entonces, como mencionaba, también si les interesa la parte sociofísica, incluso de econofísica, cada vez hay los modelos, hay como un consenso que cada vez es más necesario que en cualquier modelo que tome en cuenta cuestiones ambientales, climáticas, tiene que considerarse el papel del hombre, tiene que considerarse cómo interactúa el hombre no solo con el medio ambiente, sino en sociedad. Se habla de sistemas complejos adaptativos, de cómo las redes, diferentes escalas y los sistemas interactúan entre sí. Y un poco, como un punto un poco aparte, y tal vez si les interesa la dinámica de fluidos a gran escala, si les gusta hacer oceanografía o dinámica de los polos, pues también pueden encontrar en este tipo de cosas algo interesante. Bien. El primer ejemplo que voy a dar es muy sencillo. Se trata de, pues, grafos. Muchas gracias por la primera charla. Es muy útil, sobre todo para los pocos conceptos que yo voy a hablar, ahora que ya están claros. Y es una aplicación en la solución de problemas de impacto ambiental que tiene que ver con distribución de camiones en carreteras prácticamente. Este es un trabajo que es parte de una investigación más grande de la que yo sinceramente no desconocía, pero un amigo colombiano me hizo saber sobre esta investigación, que es un trabajo conjunto entre científicos y entidades públicas, organizaciones para tener modelos de sustentabilidad a largo plazo prácticamente. Y de los que voy a mostrar específicamente ahora, pues es una planificación de rutas de distribución de camiones para las personas que estaban en la anterior charla. Seguramente muy intuitivamente, si les pregunto una aplicación inmediata de teoría de grafos, pues cualquiera puede pensar inmediatamente en esto, ¿no? En rutas, en caminos y pues carreteras. Se trata de una analogía, prácticamente un modelo de grafos de ruteo de vehículos con restricciones de capacidad. Bueno, creo que está de más decir cómo se puede definir un grafo, pero en este caso es importante que estamos hablando de grafos dirigidos, porque obviamente un vehículo va desde un punto al otro y los puntos serían, bueno, en este caso, las ciudades, ¿no? Y si es un grafo dirigido, se puede denotar una una arista simplemente con el origen y la llegada. En este caso, haciendo un poco la analogía, pues se denota por 0 el vértice que corresponde al depósito de vehículos, de donde salen los camiones. Se puede tener una arista, se denota por C el costo que se tiene de ir del punto I al punto J. Se considera un K, una flota de K vehículos, cada uno con capacidad Q. Y tal vez lo que quiero resaltar más en esta parte es cómo las condiciones matemáticas que uno le pone al sistema en realidad tienen una explicación de lo que uno intenta modelar, ¿no? Entonces,
En el primer caso, la explicación es, bueno, el grado de cada vértice es exactamente 2. ¿Qué significa? Si tienes camiones que están saliendo del punto cero y van a distribuir lo que sea a diferentes clientes, pues cada cliente es visitado una vez por un vehículo. El grado del depósito debe ser 2 CAP, tiene mucho que ver con lo que veíamos en la anterior charla, y las condiciones matemáticas que explican, bueno, un conjunto de clientes que supera la capacidad máxima no puede ser visitada por el mismo vehículo, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que quisiera más que nada que se quede de todo esto es cómo las explicaciones y las condiciones matemáticas que se le ponen al sistema cuando se hace una aplicación tan directa, pues tienen que estar justificadas de algún modo con lo que uno intenta modelar, ¿no? Y eso es lo interesante y al final creo que esa es gran parte del trabajo de las personas que investigan en este tipo de cosas. Las soluciones son todas las K-rutas que verifican las restricciones y a propósito de lo que mencionaba, pues hay muchas consideraciones, ¿no? Hay condiciones de las empresas que tienen los vehículos, aspectos legales, obviamente no puedes explotar a la persona que conduce el vehículo haciéndolo trabajar 20 horas, tienes que respetar sus horas de trabajo, se asume que todos los vehículos tienen más o menos la misma capacidad, y bueno, hay que ver el promedio de la velocidad permitida, según sea una carretera o no. Entiendo que los autores implementaron con este software que se denomina Grafos, que yo sinceramente lo desconozco, pero usaron la analogía con diferentes ciudades de Colombia, las principales ciudades de Colombia, usaron una flota de 13 camiones y al optimizar el grafo para ver la ruta más conveniente, pues demostraron que se puede distribuir la misma cantidad de productos en el mismo tiempo con 2 vehículos menos, lo cual 2 camiones menos de 13 no suena mucho, pero es bastante. Implica casi un 22% en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Obviamente hay muchas consideraciones, muchas cosas que se suponen que se simplifican, pero es un ejemplo muy bonito de cómo la teoría de grafos pues, puede ayudar con modelos más amigables con el medio ambiente. Lo siguiente que voy a hablar es una aplicación de la teoría de información en detección de anomalías en registros paleoclimáticos. Esto es un paper que que estaba estudiando cuando estaba pasando una de mis materias en la maestría, que bueno, tenía que obviamente entender el paper. Este es el equipo. Bueno, para las personas que no saben, en investigación climatológica hay algo que se llama proxy, que creo que es mejor igual mantener la palabra en inglés, que es una reserva natural de la cual se puede obtener registro histórico del clima en el pasado. En este caso, uno de los mejores proxies que existen son lo que se llaman ice cores o testigos de hielo, que por ejemplo en los polos, en la Antártida o en el polo norte, eh, la actividad humana ha sido pero tan mínima que, qué sé yo, la cantidad de aire que ha quedado atrapada en el hielo y ha quedado enterrada muchos metros, pues no se ha visto afectada por el hombre en gran medida, ¿no? Entonces, poder cavar y tener literalmente un cilindro de hielo donde se hace un análisis espectroscópico de cantidades relativas de isótopos livianos y pesados de oxígeno y deuterio, y con eso se hace, hay toda una teoría por detrás, obviamente, pero se hace una reconstrucción de la temperatura desde hace, bueno, en este caso, hasta 70.000 años, y es bastante preciso. Entonces, en ciencia climatológica es muy común tener este tipo de cosas, que son series temporales, reconstrucciones de tiempos, aquí es years before present, eso quiere decir YBP, que una reconstrucción en este caso es, bueno, en este caso es la cantidad relativa de los isótopos livianos y pesados, pero se puede hacer de la temperatura y de esa forma sabemos pues cómo era el clima hace miles y miles de años literalmente. Ahora, algo que tienen que considerar es que obtener esto no es nada fácil. No es nada fácil. Obviamente se requiere mucho dinero, se requiere muchas personas, es una gran inversión. Entonces, si tú fueras a presentar un proyecto que dices, ok, quiero obtener
registros de isótopos de agua en testigos de hielo en la Antártida y te vas a hacer un viaje de 6 meses desconectado de todo, pues nadie te va a aprobar el presupuesto si tú dices voy a ir a un lugar y voy a tomar 1000 muestras de ese lugar. No, tú tienes que ir a diferentes lugares y así tomes una sola muestra. Es mucho mejor tener una sola muestra de diferentes lugares que tener 1000 muestras de un solo punto de la Antártida. Y generalmente es así. Las expediciones que se hacen viajes relativamente largos y toman datos de testigos de hielos. Entonces, obviamente no es que un equipo termina e inmediatamente llega otro y saca otra muestra, ¿no? Entonces, esto en general uno no tiene con qué compararlo. Es bastante único, entonces uno tiene que asegurarse de que esté bien hecho, esté bien tomado. Y lo que hacen estos autores es mostrar una aplicación de la teoría de información eh, con entropía de permutación, de la forma más sencilla, aplicar la entropía de permutación a una serie temporal te va a decir el nivel de complejidad de la serie temporal. Y lo que hacen es, ok, tenemos la serie temporal de los testigos de hielo, aplicamos la entropía de permutación y un cambio brusco en la entropía es un cambio brusco en la complejidad. Y sí. La medida de unidad es bits. Cuando se habla de esta aplicación también es bits. Es una buena pregunta, yo supongo que sí. Pero para no decir algo que no es, si quieres te puedo pasar el paper después. Ya listo todo. Pero yo me imagino que sí. Eh, entonces es una medida de la complejidad de la serie temporal de la forma más sencilla. Y si hay un cambio muy brusco en la complejidad de la serie temporal, pues significa que hay algo raro con los datos. Ahora, este indicador estadístico de entropía de permutación no te va a decir por qué hay un cambio brusco, solo te va a decir que hay un cambio brusco. Entonces, como obviamente tienes muchísimos datos, además algo muy importante es que los métodos de refinamiento para tener este tipo de datos han mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces, hace 20 años, por ejemplo, un ejemplo de una serie de testigos de hielo de la Antártida, pues un punto correspondía a 10 años y ahora un punto corresponde a un mes prácticamente o incluso menos. Entonces la resolución ha mejorado muchísimo, pero obviamente no, como les decía, no es que puedes volver a tomar los datos una y otra vez hasta tenerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa? Este indicador estadístico de entropía de permutación permite ver en qué parte de la serie temporal ha habido un cambio brusco que significa que ha pasado algo con los datos, ¿no? Y eso es exactamente lo que hicieron estos autores. Y ahí se nota el cambio brusco en la entropía de permutación y la entropía de permutación ponderada en esa pequeña zona gris. Qué bueno. Sí, esta zona de acá y esta zona de acá. ¿Qué quiere decir? Si hay un cambio muy brusco en el valor de la permutación, pues esos datos no dependen mucho de sus datos vecinos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algo raro con esos datos. Y los autores en su primera revisión de datos sí identificaron esta diferencia y lo atribuyeron a ruido, o sea, a cuestiones instrumentales. Y eh, con este cálculo de la teoría de permutación, de la entropía de permutación, pues volvieron a revisar estos datos, porque como saben que hay algo raro en esa parte de la serie temporal, pues puedes enfocarte en esa parte para ver realmente qué está pasando. Y resulta que esa parte correspondía a una zona que se llama, no sé, zona quebradiza, Brittle Zone, que es una parte de la capa glaciar que es muy proclive a fracturarse y eso genera mucho error y mucho ruido. Bueno, para verificar que efectivamente haya sido eso, como ahora pueden volver a hacer las medidas en esa parte de la serie temporal con mucha mejor precisión, pues vuelven a medir con un mejor equipo. Acá se puede ver las pequeñas diferencias en esta parte entre lo medido con el equipo antiguo y el equipo más reciente, pero en vez de volver a medir toda la serie temporal, te enfocas en la parte que sabes que tiene algo raro.
las señales nuevas tienen mucho menos ruidos, tienen un mejor registro de profundidad. Como les decía, un punto puede corresponder a un mes y permite mucho mejor rellenar los datos faltantes. Entonces, haciendo todo esto y volviendo a hacer con el mejor equipo, puedes efectivamente verificar que volviendo a hacer el análisis de datos, pues los picos ya no están. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente ese cambio brusco era debido a errores instrumentales. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se verifica que fue debido a errores instrumentales, uno puede incurrir en el error de decir, fue un evento climático extremo. Pasó un supervolcán que lo alteró todo y, no está, y sin saber reconstruyes erróneamente toda la historia climática de, de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, si bien la entropía de permutación no te dice exactamente por qué hay esos cambios en la serie temporal, sí te dice en qué parte tienes que enfocarte para ir descartando que realmente haya sido por un error instrumental, y cuando puedas descartar todo, recién bueno, vas con los expertos y verificas si puede que coincida con un evento climático extremo, ¿no? Ya lo interesante es que al volver a hacer la nueva medida, pues encontraron estos picos inversos que, bueno, alguien ha debido notar, que no obtenían en la primera medida, y claro, es porque aquí tienen mejor resolución. Volviendo a hacer todo el trabajo, se dieron cuenta que eran, eran datos prácticamente vacíos, porque el equipo se congeló. Literalmente se congeló, entonces no tomaba nada. Y obviamente al tener nuevos datos y con la entropía de permutación, sabes que, bueno, no es algo extremo, es algo del equipo, y simplemente puedes rellenar los datos con base en la información de los datos adyacentes. Eh, Voy a dar un ejemplo muy sencillo de teoría de redes y que se aplica más que nada a comportamientos sociales. Esto consistía en un trabajo igual de otra materia que tomé en la maestría que estoy estudiando. Y en esencia son redes como un instrumento de simulación de difusión social. Nosotros hicimos un pequeño estudio de cómo se expande el vegetarianismo. En sí, lo que teníamos que hacer otra vez era leer un paper, interpretarlo y recrearlo. Y el paper que leímos fue el de Damon Centola y Michael Macy, que ahí tienen el nombre. En sí es una crítica a los trabajos de Mark Granovetter, que es un sociólogo norteamericano bastante conocido por lo que vi. Lo interesante es que los otros dos también son sociólogos, pero como pueden ver, este es el trabajo que es arriba, es como el trabajo más conocido de Granovetter, que es The Strength of Weak Ties, la fuerza de los enlaces débiles. Y pues el paper de Centola y Macy es claramente una respuesta a eso, ¿no? Es Weakness of Long Ties. Y más que una crítica al trabajo de Granovetter, lo que Centola y Macy critican es que, al menos en esa época, pues en el 2007, muchos estudios de sociología tal vez abusaban un poco en aproximar todo a un tipo de red de mundo pequeño y hacer generalizaciones de este tipo, ¿no? Como decir, pues, perdón que mueva esto. Cualquier cosa que se puede difundir puede ser, sí, sí, perdón. Puede llegar a un número grande de personas y atravesar distancias sociales grandes cuando pasan por enlaces débiles y no así por fuertes. Y Centola y Macy dicen esta es una generalización demasiado, un poco irresponsable, y la gente pues le tiene tanto aprecio a Granovetter que prácticamente su palabra es ley, y lo que critican estos dos señores es que la sociología y las investigaciones sociológicas de esa época que trataban con estos temas, pues reducían todo a eso, ¿no? Todo es un mundo pequeño y en todo se cumple esto de que los enlaces débiles son los mejores para simular. Y lo que hacen en este paper bueno, es decir, no es que la aproximación de mundo pequeño y los enlaces débiles esté mal,
pero no necesariamente es una buena herramienta para simular cualquier tipo de interacción social. Eh, en el caso de los modelos de Granovetter, que sirven muy bien para contagios, como el caso de la pandemia, ¿no? Si hablamos de enlaces débiles, Granovetter pone énfasis en que lo que importa es la distancia de los vínculos y una única interacción es suficiente para que haya un cambio cualitativo en el nodo. Y eso funciona muy bien con los contagios. Si piensan bueno, en la pandemia, una persona que vino creo que nunca se comprobó eso, ¿no? Pero una persona que vino de Italia fue suficiente para que el país entero entrara en... sí. Y funciona muy bien para este tipo de contagios porque además la interacción uno a uno, ok, tú estás contagiado, interactúas conmigo y no importa que vengas de muy lejos, pero vienes, interactúas, me contagias y ya está. Y, y Centola y Macy dicen, eso está muy bien, pero eso es un tipo de contagio simple. Existe otro tipo de contagio que ellos denominan contagio complejo, en el que no es suficiente que haya una sola interacción para que yo cambie mi estado. Hay contagios en los que más bien depende de qué tan fuerte es el enlace que yo tengo con esa persona y un simple contagio no es suficiente. Entonces, los comportamientos, el cambio en el comportamiento colectivo requieren refuerzo o reafirmación de múltiples fuentes. En ese sentido, no importa qué tan grande sea el vínculo, sino qué tan fuerte es el vínculo entre tú y yo. Y que tú interactúes una vez conmigo no es suficiente para que yo cambie mi comportamiento. Y eso es lo que ellos denominan contagio complejo. El éxito de la transmisión depende de las interacciones con múltiples portadores. Y creo que intuitivamente se pueden dar cuenta cómo esto, pues en realidad refleja mucho mejor muchos comportamientos sociales colectivos. Entonces, eh, ¿cómo formalizan la diferenciación entre estos dos tipos de contagio, estos dos autores? Bueno, aquí hay unas definiciones que son importantes. Si tienes una red compleja, las semillas es como la cantidad de personas que tienen el comportamiento que eventualmente toda la red va a cambiar. El umbral es el número de vínculos necesarios para activar un nodo. En el caso del contagio complejo, no solo importa el largo del vínculo, sino que tan fuerte es el vínculo y la redundancia es fundamental en el sentido de que si yo interactúo con otro nodo vecino una vez no es suficiente, pero si interactúo varias veces, entonces sí puede ser suficiente para cambiar mi comportamiento. Y lo que hacen estos autores es manipular el grado, ya vimos lo que significa el grado de un grafo, que puede ser constante a diferentes niveles según se vaya cambiando el parámetro de qué tan aleatoriamente se vinculan los vínculos, o sea, se vinculan los nodos de una red. Entonces, para diferenciar entre un contagio simple y un contagio complejo, los autores denotan el umbral como una fracción A sobre Z, donde A es el número de nodos activados y Z es el número de vecinos que tiene. Entonces, desde el punto de vista de Granovetter, una fracción, un octavo y 6 sobre 48 serían idénticos, pero como los definen estos autores, no son iguales. Si bien la proporción de vecinos necesarios activos para que haya un cambio de comportamiento es lo mismo, el caso de un octavo sería un contagio simple y el caso de 6 sobre 48 sería un contagio complejo. Y lo que demuestran los autores es que hay una diferencia cualitativa muy importante cuando se tiene A igual a 1, que es un contagio simple, y A mayor que 1, que correspondería a un contagio complejo. Aquí podemos ver su primer resultado, que son los tiempos de propagación para contagios simples para que se dé lo que se denomina cascada, que es que todo, bueno, en este caso el 99% de los nodos ya ha llegado a un cambio de comportamiento, según el número de pasos de tiempo necesario para que haya lo que se llama saturación de la red, ¿no? Que la cascada se dé. A medida que que se va aumentando la proporción de vínculos que se recombinan aleatoriamente, en el caso de un contagio simple, pues influye, es monotónico,
va disminuyendo el tiempo y eventualmente llega a un mínimo y ahí se queda. Pero en el caso de contagios complejos, el caso más sencillo, que en este caso sería 2/8, con valores pequeños de proporción de vínculos que se recombinan aleatoriamente, pues no pasa nada, hasta que llega un umbral que empieza a bajar monotónicamente y luego el tiempo de hecho sube y llega un punto en el que porque la red es demasiado compleja, la transmisión simplemente no se puede dar. Y eso es lo que muestran los autores y dicen, este pequeño umbral está en forma de U, corresponde a la aproximación de mundo pequeño, que no está bien generalizarla tanto, porque como vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, con un estudio de umbral un poco más complejo, pues contagios complejos con umbrales relativamente bajos pueden propagarse incluso más rápido en una red de mundo pequeño, eh, con un coeficiente de clustering eh, alto, incluso más que en una red más aleatoria o con un coeficiente y más agrupado, ¿no? Sin embargo, a medida que el umbral aumenta, el efecto de mundo pequeño desaparece por completo, lo que hace que se pueda diferenciar formalmente estos dos tipos de contagios como para contagios simples, demasiado clustering, demasiada aglomeración, implica muy pocos lazos largos, lo que ralentiza la cascada y la transmisión en el cambio del comportamiento. Pero para contagios complejos, un clustering muy bajo significa que no importa el largo del puente, sino que los vínculos hay muy pocos vínculos fuertes, lo que no solo ralentiza la cascada, sino que puede llegar a impedirla por completo. Lo que hicimos nosotros fue verificar reproducimos el artículo de los autores. No es nada muy sofisticado, era la primera vez que todos simulábamos una red compleja, pero sí encontramos esos comportamientos que diferencian entre una red simple y un contagio simple y un contagio complejo. Y decidimos, pues, vamos a poner a prueba haciendo simular algún tipo de comportamiento que nos pueda interesar a nosotros, que estudiamos, no sé, sustentabilidad y cambio climático y tratamos de simular. Bueno, el cambio del comportamiento sería cómo se propaga el vegetarianismo bueno, nosotros hicimos en la sociedad alemana. Lo importante es que probamos con diferentes tipos de redes, con diferentes tipos de contagios. Todavía falta analizar mejor todo lo que obtuvimos, así que no los voy a aburrir mucho con los detalles, pero lo que sí podemos concluir muy rápidamente es que efectivamente se comporta como un tipo de contagio complejo, lo cual tiene sentido, porque si te pones a pensar, si tienes una persona que es vegetariana, que viaja muy lejos, donde nadie es vegetariano, es muy poco probable que los vuelva vegetarianos a todos. En cambio, si tú tienes una familia, no sé, de 4 y comes con los 4 todos los días y esos 4, 3 son vegetarianos, se supone que esas personas son pues unos vínculos cercanos y muy fuertes. Y si comen comida vegetariana todos los días, es mucho más probable que tú te termines volviendo. Entonces, tal vez el mensaje de todo esto es, no significa que hay sistemas, redes y contagios que estén bien y que estén mal, sino que es muy importante saber reconocer qué es lo que uno está tratando de simular y aplicar la herramienta pues más adecuada. Bueno, con diferentes tipos de redes, como les comentaba. Para finalizar, voy a hablar un poco de este modelo de sustentabilidad social, que bueno, ya no tiene mucho que ver con grafos ni redes, pero es lo que he estado estudiando estos últimos meses, que se llama Handy, que es un modelo de desigualdad y uso de recursos que trata de explicar el colapso de una sociedad. Suena bastante pretencioso. Bueno, ahí mi amigo hizo un meme para tratar de explicar muy sencillo de qué se trata. El modelo Handy es como una mejora del modelo de Brandon Taylor, que a la vez es una mejora del modelo de depredador presa de Lotka y Volterra. La analogía que hicieron Brander y Taylor es decir, ok,
los humanos nos comportamos como un depredador y los recursos naturales son nuestra presa. Y si no me equivoco, ellos estudiaron un caso específico que trataron de explicar por qué la sociedad en, en la isla de Pascua, si no me equivoco, llegó a desaparecer. Y lo que hacen estos autores, Montesharay, Rivas y Kalnay, es tomar el modelo de Brandon Taylor, pero mejorarlo un poco más, poniendo una variable de riqueza, riqueza acumulada, además con una estratificación social y depletion, agotamiento de los recursos naturales. Bueno, la conclusión general es que en la mayoría de los escenarios el colapso es evitable si la explotación de recursos se reduce a niveles sustentables y se logra una distribución equitativa de recursos. Suena un poco obvio, pero bueno, siempre es mejor verlo con grafiquitos. Este es el modelo Handy. Se tienen, como decía, hay una estratificación social. Entonces, el depredador, que son los humanos, los autores lo dividen en, disculpen que esté todo en inglés, pero he tomado estas diapositivas de una presentación que ya la hicimos y no tuve tiempo de traducirlas, espero que no haya problema. La población se divide en élite y, ¿cómo decirlo? Élite y gente común, digámoslo así. Entonces, la población de ambos está en términos de una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad, como cualquier modelo de depredador-presa, pero además incluyen un término, una variable dinámica que es recursos naturales, que lo llaman naturaleza para simplificar, que tiene la forma de una distribución logística, eso es muy, muy común, y un término de explotación que obviamente reduce, y lo importante que se tiene que notar que en el depletion term solo está en función de X sub C, es decir, de la gente común. Y una última variable dinámica que es la riqueza, que está en función de lo que se produce y se resta con lo que se consume. La idea que está por detrás de este modelo es que solo la gente común, la no élite, produce. Produce y genera. Al mismo tiempo, ¿cómo están definidos estos consumos? Por la estratificación social. No sé por qué eso está repetido. Pues dicen, la élite se paga a sí mismo capa veces más de lo que gana la gente común y consume capa veces más de lo que consume la gente común. Entonces, los diferentes escenarios que tratan de simular las diferentes sociedades se dan en función de la cantidad de población de élite y el valor de este factor de desigualdad capa. La primera sociedad, los autores la denominan igualitaria. No existen élites. No existen élites y lo que se va variando es delta, que es el valor, el parámetro de explotación de recursos. Lo que se puede ver es que se puede tener, según el valor de delta, para y toda la teoría que está detrás de eso, se puede tener un soft landing to equilibrium, un comportamiento bonito hacia el equilibrio y un modelo sustentable, un comportamiento oscilatorio que eventualmente llega al equilibrio y es sustentable, pero si se aumenta mucho el valor del consumo de recursos, de la explotación de recursos, se tiene colapso. En este caso es un colapso que es debido a que la población de gente común muere. En este caso, en el tercer caso es reversible, por eso vuelve a crecer y la naturaleza también se recupera, la naturaleza es el verde. Y en el cuarto caso, si se aumenta mucho el valor de explotación de recursos, pues es un colapso total del cual no se puede recuperar. El siguiente escenario es lo que los autores llaman una sociedad equitativa. Creo que esto está distrayendo, así que lo voy a dejar aquí. Que sí hay élites, pero capa, el valor de desigualdad es 1. Y tal vez uno pensará, bueno, y eso cómo es diferente de la anterior sociedad, pero tienen que recordar que las élites
no producen nada y consumen mucho. Y lo interesante es que es bastante similar a la sociedad igualitaria, en el sentido de que si se aumenta mucho el factor de explotación de recursos, se tiene equilibrio bonito, equilibrio oscilatorio, colapso del que te puedes recuperar y colapso total. El tercer escenario, que es obviamente el más realista, es una sociedad desigual, en que existen élites y este factor de desigualdad no es 1, es mayor que 1. Y esto, como se imaginarán, no es muy bonito. Se tiene para valores relativamente bajos del factor de explotación de recursos otro tipo de colapso, que es colapso no porque ya no haya recursos, sino porque ya no hay nadie que produzca. Por más de que haya naturaleza, no hay nadie que produce y se tiene un colapso de la sociedad. Eh, incluso, algo que es importante decir es que en los anteriores casos, lo único que varía es delta. Y en estos casos, los autores varían varios parámetros para ver si hay alguna posibilidad de que en una sociedad desigual se pueda tener un equilibrio sustentable. Y sí se puede, pero es forzar muchos términos para llegar a eso. eh, ¿Se puede concluir algo de todo eso? Yo creo que no hay que ser muy precipitado. Alguna vez que explicábamos esto, alguien decía, entonces eso quiere decir que el socialismo es el único sistema sustentable. No, no creo que esté bien hacer ese tipo de conclusiones, de afirmaciones. Esto simplemente trata de explicar diferentes mecanismos por los cuales diferentes sociedades en el pasado hayan podido llegar a colapsar. Lo siguiente que hicimos es trabajar sobre este modelo, tratar de hacerlo un poco más realista. La primera expansión es trabajar con este valor kappa. Los autores simplemente lo ponen como 1 o como un valor arbitrario. Nosotros lo que hicimos es le dimos diferentes valores. Para un caso le hicimos un kappa que crece en el tiempo, como que inicialmente el factor de desigualdad entre los estratos sociales es poco, pero a medida que va pasando el tiempo va creciendo. Y el otro que viene de una distribución o función de distribución que se llama distribución de Pareto, que es algo que está en discusión si realmente representa bien la distribución de riqueza entre las personas, pero prácticamente es decir, de cada 100 personas, no sé, 2 o 3 tienen el equivalente a 2/3 de todas las personas y muy pocas, y la mayoría de personas tiene muy poco, ¿no? Eso es lo que dice la distribución. Y ajustando el modelo con este nuevo capa, pues encontramos algo interesante que encontramos transiciones de un tipo de sociedad a otra, donde deberíamos tener comportamiento oscilatorio al equilibrio, pues eventualmente colapso, y donde deberíamos tener igual equilibrio, colapso debido a que la gente que produce se muere. Y eso es debido a que en algún punto capa es demasiado grande y pues el sistema no puede soportarlo. Todo esto fue sobre el modelo de sociedad desigual. También ajustamos el valor de capa según un coeficiente que se llama de Gini, que es un coeficiente dado por la Banca Mundial. Lo hicimos para un caso específico, para Estados Unidos. Bueno, no es una muy buena aproximación porque en el coeficiente de Gini en los últimos años se supone que ha bajado un poco el valor de desigualdad y si tú haces una regresión, pues en los siguientes 100 años va a bajar muchísimo. Pero no es muy realista, ¿no? Pero bueno, igual lo hicimos. Lo siguiente que hicimos es introducir un evento aleatorio que hace que un porcentaje de la sociedad, de la población se muera, ¿no? Para ver qué pasa. Que puede simular cualquier cosa, un terremoto, una pandemia. En general lo que encontramos es que pues las sociedades igualitarias y equitativas son considerablemente más resilientes a un evento extremo. No es que en una sociedad desigual el colapso es inevitable, pero el sistema tiene que encontrar un nuevo estado de equilibrio y a partir del cual no se recupera, pero sí es un nuevo estado de equilibrio con una diferente cantidad de personas. Lo siguiente que hicimos fue tratar de formalizar un poco las diferentes tipos de sociedades según el valor que tiene este factor de explotación de recursos.
con un análisis de sensibilidad. Es un poco complicado porque no hay una forma no hay una manera muy formal de definir si una sociedad es sustentable, es decir, si encuentra el equilibrio o no, pero una característica común que se ve en todas las sociedades que han llegado a un equilibrio sustentable es que hay una población de personas que producen y hay naturaleza. Entonces, bajo esa condición podemos ver, ok, después de que la simulación corre 1000 años, vemos si la población final de gente común está o no está, y según eso definimos si es o no una sociedad sustentable. Así podemos diferenciar, por lo menos a grosso modo, ahí pueden ver los valores de delta para los diferentes tipos de sociedades para diferentes tipos de colapso o no en una sociedad igualitaria. Se puede ver claramente una región que corresponde a valores de delta que son una aproximación suave al equilibrio, o aproximación oscilatoria hacia el equilibrio, un colapso que no hay naturaleza, y un colapso total que, bueno, debería estar en toda la parte a la derecha del cuadro, que nos encontramos con problemas de inestabilidad numérica que hasta ahora no pudimos resolver, pero sabemos que eso corresponde a colapso. Hicimos lo mismo con las demás, bueno, con la sociedad equitativa también, y es algo muy parecido. Y finalmente, para hacer el modelo igual un poco más interesante, dijimos, ¿y qué pasa si incluimos una clase media? Es, es un poco complicado establecer los valores si vamos a poner una clase media, tenemos que establecer cuánto producen, cuánta riqueza tienen. Y es muy difícil hacer eso, ¿no? Al final uno tiene que decidirse por los datos de uno u otro lugar, y no hay algo que sea así establecido como la verdad absoluta, ¿no? Entonces, prácticamente hicimos una división de un país con ingresos altos, un país con ingresos medios y un país con ingresos bajos, haciendo correr la simulación del modelo de Handy en estos tres casos. Bueno, ahí ven la distribución de la población, el factor de desigualdad y la riqueza que producen los tres tipos de estratos sociales. Bueno, lo interesante de esto es que en las sociedades eh, de bajos recursos, solo la gente de la clase baja sobrevive eventualmente. Y en los tres casos, a pesar de que haya eh, una, una, a pesar de que haya una parte después de unos 1000 años en la que claramente la sociedad está empezando a colapsar, pues hay un pico de población de élite que en realidad se debe a que la élite acumula riqueza, ¿no? Pero eventualmente desaparece. Y bueno, estas son las expansiones de este modelo que hemos trabajado. Estamos en contacto con los autores para que nos sugieran con cuál vale la pena seguir investigando más, tal vez para una futura publicación. Para finalizar, pues resumiendo un poco lo que quisiera que se quede de todo esto. En cuanto a teoría de grafos, pues como pueden ver, pues puede ser una herramienta muy útil en problemas sobre todo de planificación de transporte, y eso obviamente tiene un gran interés por su alto impacto ambiental. En teoría de información, la entropía de permutación permite trabajar con series temporales, estudiar su complejidad, y para series temporales de proxies, de indicadores paleoclimáticos, esto es muy útil. Bueno, las redes permiten simular comportamientos sociales. Seguramente en la charla de mañana lo vamos a ver mucho mejor, pero lo que yo quisiera con lo que se queden es que uno siempre debe tener cuidado con reconocer qué es lo que está tratando de simular y tratar de encontrar la herramienta más adecuada según eso. Y como han visto con el modelo de Handy, pues la dinámica no lineal ofrece herramientas esenciales para la formulación de modelos de interacción, ya sea humanidad, recursos, naturaleza. Y si bien tal vez estos modelos no son los mejores para predecir qué va a pasar con la sociedad en el futuro, sí ayudan a identificar los aspectos claves para tratar de explicar cómo podemos tener una sociedad un poco más sustentable, ¿no? Como dije al principio, todo esto es pues
resultado de mis clases, de los trabajos de mis materias. Entonces tengo que agradecer a mis docentes, a los compañeros de estudio con los que he trabajado y todos los autores con los que he contactado de los papers que he revisado y las gráficas que he mostrado. Todos se han portado increíblemente bien. Y bueno, para finalizar, les dejo mi contacto, mi correo institucional, mi correo personal, si alguien quisiera pues contactarme por más detalles sobre cualquier cosa, estoy para servir. Gracias. ¿Tiene preguntas? Voy a ver si me Zoom. Hay evidencia empírica de que ese modelo es una... ¿El de Handy? Lo que hacen los autores con bastante eh, eh, cuidado, es decir, ok, tenemos este tipo de colapso. Este podría explicar, por ejemplo, el colapso del Imperio Romano. O este otro podría explicar el colapso, no sé, del Imperio Otomano. Entonces, es más que nada un análisis cualitativo que trata de explicar diferentes tipos de sociedades que, a pesar de estar en su pico, han terminado desapareciendo, ¿no? Entonces, es más una revisión histórica, tal vez, si lo quieres ver así. No, no es tanto así de ver, esto es lo clave y esto es lo importante y todos tienen que acatarse a esto, ¿no? No. Habría una pregunta en Zoom. Sí, una inquietud sobre la variable desigualdad. Hace 120.000 años, con la aparición del Homo sapiens en la Tierra, esta sociedad primitiva era igualitaria. Producían algo para poder sobrevivir. El que no producía, literal, se moría. La esperanza de vida era de 26 años. Pero esa sociedad no colapsó. Llevó tiempo, pero ahora la sociedad es próspera y la desigualdad aumentó enormemente. ¿Acaso la desigualdad representa un problema o el verdadero problema? Es una excelente pregunta y no creo que sea yo quien para responderla. Pero bueno, obviamente la esperanza de vida ha ido aumentando gracias a desarrollos científicos, ¿no? Vacunas y todo eso. Eh, yo no me animaría a estudiar un caso tan específico porque al final son generalizaciones muy grandes, ¿no? En el término de explotación de recursos, prácticamente estás metiendo todo. Entonces, no estás considerando diferentes tipos de explotación de recursos o interacción con el medio ambiente o ni siquiera el cambio climático. Entonces, sí es imposible no hacer, las simplificaciones son inevitables, y eso hace que hacer generalizaciones o hablar de casos muy específicos, pues no siempre sea una buena idea, ¿no? Entonces, tal vez no, obviamente esa es una pregunta bastante filosófica. Yo estoy seguro que es que si le preguntas a los autores te van a responder algo como lo que te estoy diciendo yo, que no, tal vez no lo tomes tan literal. Al final, ¿qué es la desigualdad? Es muy difícil de definir, ¿no? Lo puedes definir en términos de sí, pero es un término y ya, ¿no? Es un término en las ecuaciones. Entonces, si quieres realmente ahondar en más, hacer una diferenciación entre, bueno, esto es desigualdad o esto es pobreza, pues ya es hablar de tal vez un modelo más complicado. Entonces, sí, espero haber respondido. Gracias. Bueno, gracias de nuevo. Bien, entonces mañana les recuerdo que las sesiones desde mañana van a ser puramente virtuales y nos vemos entonces mañana a las 3 de la tarde. Gracias por su asistencia.